regla era una regla tonta, porque estábamos en la fase, era procíclica, y entonces pasó lo que todo se esperaba, ¿no? Bueno, de 2005, nada más, el pacto no ha funcionado más, porque a no tener sanciones, no tenía premio, no tenía sanciones. Bueno, los gobiernos nacionales empezaron a decir, ¿por qué lo respetamos? En Italia estaba el gobierno de Berlusconi y Tremonti y dijeron, no, pero si no respetan los alemanes y los franceses, ¿por qué lo tenemos que respetar nosotros? ¿No? Claramente, ¿no? Los partidos, los gobiernos de izquierda lo han respetado más, los gobiernos de derecha, el pacto de este era más responsable porque temían los ataques especulativos de los mercados financieros. Zapatero tuvo que mandar la ministra de la Economía a Londres para negociar, ¿no?, que no le hicieron ataque especulativo al principio de su mandato, ¿no? Entonces, y Prodi tuvo que nombrar a Padoa-Schioppa, que era uno de los directores del Banco Central Europeo, para garantizar que su gobierno no iba a hacer quién sabe qué cosa. Entonces, en Londres se deciden estas cosas, ¿no? No se deciden a nivel nacional, ¿no? Y no de casualidad en Londres, como bien sabemos, ¿no? Entonces, bueno, los griegos, como todos, aprovecharon. Bueno, la literatura dijo, ese es un desastre, vamos a tener graves problemas, sí, con esta reforma del Pacto de Estabilidad. Gente como Karl Calmfors, que es un gran economista sueco que trató el tema, en un informe que hizo para la Comisión Europea, dijo, eso es un desastre. Y Fatasi y Mio, como siempre, han intervenido en estas cosas. El caso de Grecia es el más conocido, porque el gobierno de derecha de Grecia empezó desde 2005 a no respetar más este pacto, ninguna regla, pero hizo trampas. ¿Por qué hizo trampas? Porque tenía miedo de los avisos, ¿no? Entonces declaró, ¿no?, un déficit mucho más bajo, oponiéndose a los funcionarios de la contaduría del Estado para que pasaran las informaciones. Este salió en la prensa en 2009, ¿no?, cuando cambió el gobierno. Bueno, estos son los datos, aquí tenemos, de las trampas que hicieron el gobierno griego. Como puede ver, la declaración, bueno, los gobiernos nacionales tienen obligación de para surveillance multilateral a la Comisión Europea los datos, ¿no?, cada 6 meses de lo que está pasando en el país, desde el punto de vista de los datos fiscales. Y entonces puede ver a distintas fechas cómo cambiaron los mismos datos. Es impresionante. O sea, pasan de 2 a 8 a 5 a 7, o de 3 a 7 a 15 a 6, ¿no? Una cosa. Y entre octubre, en el mes de octubre de 2009 hubo el cambio de gobierno, del gobierno de derecha se pasó al gobierno de izquierda, y el gobierno socialista denunció al gobierno anterior, ¿no? Y allá se armó un gran escándalo y un primer ataque especulativo, pero no muy fuerte, ¿no?, porque en realidad se espantó los mercados, pero no pasó a mayores, ¿no? No empieza ya la crisis de deuda, empieza en 2010, en mayo de 2010, la crisis, más adelante. Bueno, ahora, después de la crisis de deuda de 2010, lo que antes habían reformado el Pacto de Estabilidad, se han vuelto, ¿no?, con el objetivo de perdonar sus propios errores, han tomado una postura muy estricta y severa hacia los países del sur de Europa. Entonces uno dice, wow, ¿por qué hacen estas cosas? Pero bien, bueno, cada uno tiene sus razones, ¿no? Ahora, después de la crisis de 2010 se han tomado varias medidas, esos trabajos que antes mencionábamos con Ignacio, otro que he publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2013 también. Hay toda la cronología de estas medidas que se han tomado. Estas son las de política fiscal. Se hizo un nuevo pacto de estabilidad en noviembre de 2011 y se aprobó en marzo de 2012 el Fiscal Compact, ¿no?, que se ha limitado a reforzar los castigos, sin nunca tomar en cuenta que también se tenía que meter premios, ¿no?, hacer participar a estas cosas. Entonces, una política, ¿no?, puramente, digamos, de dar golpes, ¿no?, y de no resolverlos, que es la política de austeridad, dar golpes simplemente, ¿no? Y bueno, la Unión Europea tiene toda otra tradición, porque todos los países que han entrado en la Unión Europea, Grecia, España, en los años 80, han beneficiado enormemente, ¿no?, como transferencias de fondos, los fondos sociales, los fondos estructurales, para, digamos, mejorar
¿no? El desarrollo social y el desarrollo infraestructural y económico. Entonces era, digamos, lo que tenía la Unión Europea era un sistema de premios y castigos. Se han olvidado de todo eso, ha cambiado la época, ¿no? Entonces se tiene que reflexionar por qué ha cambiado la época, es muy importante, ¿no? Bueno, en política monetaria, solo después de una fuerte lucha, que ha durado 1 año y medio, ¿no? Y al final se puso en minoría el representante del Bundesbank en el comité directivo del Banco Central Europeo, el Eurosistema aprobó el 6 de septiembre de 2012 el nuevo programa para compra de deuda pública. O sea, el Banco Central, ¿no? Su tarea es estabilizar el mecanismo de transmisión. Adentro del mecanismo de transmisión está la tasa de interés sobre deuda pública. El Banco Central Europeo reconoce pero por conflicto interno entre países al comité directivo no toma decisiones hasta el 6 de septiembre de 2012. 2 años de crisis muy violenta que por poco no hacía quebrar el euro, ¿no? Entonces, esa es una señal. O sea, ha pasado en Europa lo mismo que ha pasado en 1929. Que los conflictos entre estados, ¿no? Entre las reservas federales de cada estado, habían paralizado la Federal Reserve. Y ahora los conflictos entre los, digamos, los representantes de Alemania, Austria, Holanda y los otros países, ha paralizado para 2 años. Más de 2 años el Banco Central Europeo. Y ha pasado lo que ha pasado, porque la tasa de interés sobre deuda pública a 10 años en Grecia ha llegado a 25%, que es inmanejable, ¿no? de lo que era antes, ¿no? Y se estaba cayendo el euro y Draghi, presidente del Banco Central Europeo, ha empezado en julio-agosto una serie de conferencias de 2012, allí empieza la lucha, en Londres, de casualidad, otra vez en Londres, para decir que el euro era el resultado de 50 años de inversión política en Europa y que no lo iban a hacer caer, ¿no? 2 meses de lucha y han llegado al Outright Market Transaction, este nuevo programa, y la tasa de interés de todos los países, incluidos los de nuestros países, España e Italia, han caído, han regresado por abajo. No han regresado a los valores anteriores, pero Grecia ahora tiene 7% y tenía 25%. Italia tiene menos de 4%, ¿no? España más o menos lo mismo. Son valores más aceptables, ¿no? Relativamente a lo que pasa. Entonces es un problema de organización institucional, como pueden ver, ¿no? No es un problema de otra naturaleza. Bueno, se tiene que aclarar que que el nuevo programa, sin embargo, prevé, ese fue lo que dieron a los alemanes, que la compra de títulos de deuda pública por parte del Banco Central se puede hacer solo para los países que respetan el Pacto de Estabilidad del Fiscal Compact, lo que está forzando a nuestros países a no poder crecer, ¿no? Porque tenemos que hacer política de ajuste muy fuerte, ¿no? Entonces, allá fue Pero bueno, se puede siempre tratar de cambiar las leyes, ¿no? Lo hicieron los alemanes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Ahora, puede ser útil comparar también la tasa de interés del área de la zona euro y de México para entender, ¿no? el tipo de situación que se presenta en los 2 países, ¿no? Entonces, la relevancia de contar con instituciones que operan para defender los ciudadanos, la economía, la sociedad de la especulación financiera internacional, es evidente si vamos a ver esta gráfica. Puede ver allá, no sé, ya de aquí no veo mucho, no sé de qué ve, me voy a acercar. Esta parte de la gráfica son la tasa de interés sobre bonos del gobierno a 10 años de estos países: Irlanda, España, Portugal, Alemania, Grecia, Italia y Francia. Bueno, esa era la tasa de interés de Grecia en 94. Esos son de los otros países, la más baja es de Alemania, ¿no? Es como la relación entre tasa de interés de México y Estados Unidos. En Europa, el punto de referencia es Alemania. Como ven, se va reduciendo. Aquí, en 99,
entran todos los países en la del euro, menos Grecia, que entra en 2002. Entonces Grecia también se junta y tiene casi la misma tasa de interés. Si comparan la brecha que hay entre la tasa de interés en México y Estados Unidos, ven qué significa el entrada en ese tipo de situación, con una situación en que los mercados financieros están seguros que la misma institución no hubiera discriminado entre países, porque es parte de su tarea estabilizar la tasa de interés a largo plazo para hacer funcionar el sistema bancario y crediticio, si no, no funciona. ¿No? Y ellos mismos han escrito estas cosas. Tengo un documento del Banco Central Europeo que dice que así es, que no se puede hacer distinto de estas cosas. Bueno, luego pasan los problemas que pasan cuando los mercados un poco a la vez descubren que el Banco Central Europeo no iba a hacer su deber, ¿no? Lo que tenía que hacer normalmente. Bueno, voy un poco más rápido porque me estoy deteniendo en los detalles. Bueno, regresamos a la política fiscal. Los expertos de la coordinación entre política monetaria y fiscal han propuesto otra solución, que no era, digamos, el fiscal compact, la austeridad, es todo ¿no? En lugar de limitarse a reformar los castigos, esto han propuesto de reformar la organización institucional, entonces introducir un sistema también de premios a través de esta reforma. El argumento que ellos desarrollan es que en política económica las reglas rígidas no funcionan. Bueno, el caso de política monetaria ha sido el más evidente. La regla de Friedman, que era una regla rígida, no ha funcionado y se ha tenido éxito la política monetaria pasando de regla fija a discrecionalidad con autoridad independiente, entonces con, digamos, todo lo que es la reforma institucional del sistema, ¿no? Que se usa. Bueno, la idea de estos autores es que tenemos que llegar a lo mismo en política fiscal. O sea, reglas fijas no pueden funcionar, tenemos que manejar mejor, tener autoridades, ¿no? Que puedan, técnicas independientes, que pueden manejar estas cosas y coordinarse mejor a nivel, encontrando el policy mix más adecuado entre política monetaria y fiscal. Hay este artículo de Blinder de 97 que es muy claro sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque no todo se puede hacer. Es un problema de delegación. ¿Qué se puede delegar a una autoridad fiscal independiente? Que no sea un gobierno nacional que es democráticamente elegido. No se puede delegar la composición del gasto y la estructura de los impuestos, pero fijar el ratio de déficit PIB sí se puede delegar. De hecho, ya está delegado en el Pacto de Estabilidad, pero de forma líquida. Entonces, lo que proponen es delegarlo en forma flexible, ¿no? Entonces, por esta vía anda la proposición y ya en Suecia ya han introducido la autoridad fiscal independiente, ¿no? Ya son 2 años que funciona y se habla de introducirla en Inglaterra también. Entonces, ese parece ser el futuro. Es una condición de mercados financieros tan desarrollados y tan complejos y poderosos, ¿no? Para todos los países, prácticamente. Bueno, se trata de construir, no es fácil lograrlo, digamos, desde el punto de vista político, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no se puede delegar la composición del gasto y la estructura de impuestos? Muy claramente dice Blinder, porque redistribuyen inmediatamente beneficios, son una función política inmediata. Pero ¿cómo se fija la tasa de interés de la política monetaria? Sí se puede fijar un ratio déficit-PIB que sea, digamos, adecuado para tomar en cuenta la sustentabilidad de la deuda, esto se va a delegar, la sustentabilidad de la deuda, el elemento de la delegación, pero también, ¿no? Tomar en cuenta las condiciones cíclicas y estructurales del país. Entonces, año por año, cambiar, variar y meter un sistema de premios y castigos que se refiere a la posibilidad que hay un gasto de la Comisión Europea, de la Unión Europea misma, financiado por parte de bonos emitidos por la Comisión Europea. Esto está previsto, ¿no? Adentro del marco institucional que ya tenemos. Delors ya era el punto clave del informe Delors, eso del eurobonus, ¿no? Y se han ya emitido para financiar, ¿no?
la ayuda a los bancos después de la crisis de 2010. Ya se han emitido eurobonos y ha funcionado súper bien. Tiene la misma tasa de interés que tiene la tasa de interés a 10 años alemanes. 1.6 al momento, ¿no? Que es bajísima, a 10 años. ¿No? Entonces se puede hacer perfectamente por financiar programas de infraestructura europeas, que es, digamos, un sistema fiscal, y allá decidir también como un sistema de premios, ¿no? ¿Cuál país van a beneficiar más? ¿No? Esta es la propuesta que sale de estas cosas. Obviamente lo que sirve es para introducir flexibilidad y transparencia, ¿no? Evitándolo. Y la propuesta es de hacer una agencia fiscal europea. Aquí hay ya varias propuestas, porque por un lado, por ejemplo, Wiplos, que se ha dado cuenta que el Banco Central Europeo estaba abierto a la discusión, ¿no? Propone agencias fiscales nacionales, ¿no? Que deciden estas cosas. Entonces debe tener un sistema de agencias fiscales nacionales. Los bancos centrales europeos están muy dispuestos, y ya se ha hecho en Suecia, ya se está haciendo también en Inglaterra. Entonces se trataría de implementar una idea que es más digerible. Cuidado, porque también una agencia fiscal independiente se puede usar de dos maneras: para coordinar positivamente la política fiscal de manera activa, o para hacer, como dicen otros autores, el perro de gar, ¿cómo se dice? The watchdog, ¿no? O sea, como un sistema para controlar los gobiernos nacionales. Sistema de vigilancia. Sí, ¿no? O sea, técnica, ¿no? Pero bueno, siempre se abre la posibilidad institucional y luego se trata de darle contenidos. Y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de ley se pasa, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Bueno, estos son los aspectos más técnicos, podemos brincar. El punto fundamental es tratar de fijar un policy mix más adecuado. Significa hacer políticas keynesianas. Al momento no existe un policy mix, se hace solo política monetaria y se queda en cero la política fiscal. Pero no se necesita ser radicales por Wiplos y muchos más dicen, no, tenemos que hacerlo, Pisani-Ferry y todo esto, dicen, tenemos que hacerlo. Wiplos ha sido asesor de la Comisión Europea hasta hace poco. Luego con la crisis han cambiado mucho las situaciones dentro de la Comisión Europea con Barroso, se ha ido a la London School of Economics, pero se queda como un punto de referencia importante, ¿no? Son personas, digamos, de segundo nivel, esto dentro de la gestión europea, ¿no? Bueno, claro que la independencia de estas autoridades respecto a la presión de los grupos económicos o de los grupos políticos, esa es la parte importante, porque se cuida mucho la independencia de la política, pero se descuida la independencia frente a los grupos económicos. Con una finanza tan desarrollada, eso es lo que está pasando. El criterio de selección de todo lo que son los altos grados en Europa está muy acondicionado, muy limitado, restringido por ese tipo de influencia, ¿no? Si uno quiere hacer carrera dentro de los think tanks, de todas las instituciones, ¿no? Hay mucha gente buenísima que trabaja en los bancos centrales, pero selecciona siempre, ¿no? En un caso o en el otro, a personas que tienen un cierto pedigrí desde el punto de vista de la política económica. Estos son problemas que se tienen que resolver, no son problemas solo de Europa. La Federal Reserve tiene el mismo problema, ¿no? O sea, la Federal Reserve, como, bueno, Ross Levin, que es un gran autor de finanzas, crecimiento y equidad, está escribiendo un montón de libros diciendo que la Federal Reserve ha mentido al Congreso americano desde 2003 porque sabía lo que estaba pasando y ha mentido y ha publicado muchos libros diciendo que hay un problema de independencia frente a los grupos económicos más poderosos en el problema de gobernanza, ¿no? Del sistema de regulación financiera. Entonces es un problema de todos los países, se tiene que cuidar mucho estas cosas. Y entonces, bueno, esa es una vía que se propone, ¿no? Claro, que es el problema de los incentivos, pero ya hemos también dado alguna indicación de este tipo. La idea de tener una serie de programas, como un proyecto de infraestructura europeo, ¿no?
manejado y financiado por la Comisión Europea, puede incentivar un sistema de premios, ¿no? Dando la prioridad a los países que tienen más necesidad y que tienen un comportamiento adecuado. Y además se puede tratar hasta de cambiar los castigos que hay para hacerlo más efectivo. Actualmente, si un país no cumple con las reglas del Fondo Social Europeo, ¿no? de los fondos estructurales, lo que pasa es que castigan a la población porque quitan la financiación. Esta es una locura. O sea, se tiene que castigar a los políticos, no a los ciudadanos. Entonces, para castigar a los políticos es muy fácil. Le quita el manejo de los fondos, ¿no? Entonces, la implementación de las, digamos, de las obras no lo decide más el político local, ¿no? el gobierno regional, el gobierno nacional, lo decide directamente una agencia de la Comisión Europea, que nombra a un técnico que... Bueno, estas son las reglas que han guiado el desarrollo económico de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? L'IRI, ¿no? Todos los demás, la Caja por el Mezzogiorno, eran todo agencias técnicas que han funcionado súper bien si vemos los resultados de Italia, ¿no? Hasta que, un poco a la vez, con la complicidad del Partido Comunista Italiano, los políticos se han metido porque allá estaba la caja fuerte. Pero han pasado 20 años para desplazar a los técnicos y meter a los políticos. Después ha sido gran corrupción, que la han tenido que cerrar, ¿no? La Caja por el Mezzogiorno. Pero l'ENI sigue funcionando bien y tiene el mismo marco jurídico institucional. Y los marcos jurídicos institucionales de todas estas instituciones que eran entes públicos económicos, es exactamente los mismos del Banco Central Italiano, de la Banca d'Italia. Fueron hechos todo al mismo tiempo por las mismas personas, con el mismo enfoque, principalmente. Entonces, ya tenemos un montón de experiencia de lo que funciona y lo que no funciona en ese sector, ¿no? Y que es necesario retomar y reflexionar para... Bueno, yo soy, digamos, tendencialmente optimista de corazón, pesimista con la razón, pero optimista de corazón. Entonces, bueno, me paro aquí. Le agradezco mucho por la atención.